¿Listo? Todavía no puedo hablar mucho, como se dan cuenta todavía. Estoy medio mal de la garganta. Entonces va a ser muy puntual con muchas cosas y otras horas para terminar como terapia. Ya les había dicho, bueno, no creo que no les había alcanzado a decir, pero lo importante de la parte de antibióticos es que yo quiero erradicar una infección. Siempre, bueno, basados en que yo no quiero generar resistencia a ese tipo de antibióticos, ¿listo? O a ese tipo de moléculas. Eso es lo básico. O sea, ¿qué quiero yo hacer cuando estoy haciendo o instauro una terapia de antibióticos? Erradicar una infección sin generar resistencia. En el caso particular de los antibióticos, estoy hablando netamente de bacterias o de microorganismos vivos. Los antibióticos no me van a funcionar en procesos virales. ¿Listo? Clarísimo esa parte. La parte de farmacología, bueno, de antibióticos está siendo bastante importante porque ustedes van a ser médicos veterinarios o tecnistas, se van a encargar de la parte de seguridad alimentaria y lo que se está viendo es que el uso irracional de antibióticos está generando obviamente problemas en la salud pública porque ya tenemos cepas o bacterias resistentes a los antibióticos y las conocemos como superbacterias. Ejemplo, tenemos por ejemplo el estafilococo intermedio en el caso de los animales y en el caso de los humanos el estafilococo aureus, el campylobacter, salmonella y E. coli. ¿Qué ven ustedes de característico en esas bacterias? Que son como las más comunes y siempre generan diarrea. No solo que generan diarrea, es que son habitantes normales de nosotros, o sea, ellas están en contacto de forma continua, o sea, son las más comunes precisamente porque pues están en contacto con nuestra piel, habitan en el intestino, entonces pues son bacterias que al estar en contacto de forma natural y al usar antibióticos de forma irracional, pues obviamente van a empezar a generar ese tipo de resistencia o ese tipo de defensas. En cuanto a los tratamientos, yo que lo que quiero que como ustedes hicieron sus presentaciones, así ustedes empiecen a mirar este tipo de fármacos. Que ustedes ven que tiene una farmacodinamia, una farmacocinética, que ustedes vean que si yo tengo una mastitis, pero el fármaco no tiene afinidad por glándula mamaria, pues no voy a utilizar ese antibiótico porque no va a tener sentido que yo lo utilice. Que si mi paciente tiene una meningitis, pero el antibiótico es incapaz de atravesar barrera hematoencefálica, ¿me va a servir de algo ese antibiótico? No, porque no tiene afinidad. Pues quiero que ustedes, todos los tratamientos que ustedes utilicen de antibióticos siempre sean orientados en farmacocinética y su farmacodinámica. Siempre. Como cronología de los antibióticos para que ustedes se hagan una idea desde cuándo están estos antibióticos existiendo, bueno, desde cuándo se habla de bacteria. Se está hablando de la bacteria desde 1670 cuando Anton Van descubrió una unidad que producía enfermedad. Y ahí fue cuando empezaron obviamente, a hablar y a decir cómo existe una unidad productora de enfermedad, una unidad que pues obviamente puede llegar a generar algunas lesiones. Entonces ahí, pero como tal, no tenía como su definición de bacteria. ¿Listo? Para 1800 a 1877, Luis Pasteur se le ocurrió la idea de hervir la leche y se dieron cuenta que ese proceso de altas temperaturas eliminaba las bacterias. Entonces así fue como empezaron a erradicar el carbunco, el sífilis y otros tipos de bacterias que son sensibles a terapias altas. No era un tratamiento
algo de forma preventiva y por eso es que ahorita la leche pues le dicen que sufre el proceso de pasteurización. ¿Por qué? Pues porque la someten a temperaturas muy altas y luego las dejan enfriar. Entonces, ese cambio de temperatura hace que la población bacteriana se reduzca. Para 1928 ocurrió uno de los errores más interesantes de la ciencia, que fue gracias a Alexander Fleming. Y sí, yo tuve un profesor de farmacología que se llamaba Fleming. Creo que yo tengo el presentimiento que la familia lo estaba ya encaminando desde la parte de farmacología desde chiquito. Sí, se llama Fleming. Entonces, Alexander Fleming, ¿qué fue lo que hizo? Si ustedes no sabían, que esa partecita les falta a los de beta-lactámicos contarlo. Y bueno, mentira, sí los pseudo contar, que fue un error donde Fleming dejó su cultivo de bacterias y se contaminó con hongo penicillium. Donde el hongo creció, no creció la bacteria, se eliminó la bacteria. Entonces lo que hizo Fleming fue empezar a aislar ese compuesto de ese hongo penicillium y de ahí nacieron las penicilinas. ¿Listo? Un error, el man no estaba planeando hacer eso, el man quería hacer otra cosa y se le contaminó su ensayo con hongo penicillium. Para 1936 aparecieron las sulfas, que a diferencia de las penicilinas fue un gran apoyo para las guerras mundiales que se desarrollaron, porque las penicilinas no se podían transportar y no podían estar diluidas, se dañaban muy fácil. En cambio, las sulfas sí podían estar diluidas, podían estar en polvo, se podían transportar y funcionaron muy bien para toda la parte del tratamiento de humanos posteriores a las guerras y también en campo de batalla. ¿Listo? Para 1940 y 1949, Selman Braham-Wassman lo que hizo fue que aisló de forma clínica la neomicina y la streptomicina, la puso a prueba y se dio cuenta que funcionaba muy bien como antibiótico. Para 1950 apareció un compuesto que es como los miados de Jesucristo en una botella para las diarreas y es el metronidazol. El metronidazol apareció desde 1950, lo seguimos utilizando. Debo decir, y esto sí es para que ustedes empiecen a generar su propio carácter o su propio criterio médico, y es que para muchas diarreas lo que nosotros hacemos es metronidazol, sin contemplar si es bacteriana, si es viral, si es disbiótica, no, metronidazol. Obviamente en cuestión de par días ya tenemos la resolución, pero podemos generar efectos secundarios como disbiosis bacterianas. Entonces, para que lo tengan presente. Aparte, el metronidazol es neurotóxico, pues hay que tener problemas. ¿Listo? Para 1957 se aisló la canamicina, que se utiliza bastante en clínica, y se empezó a utilizar el concepto de terapia combinada, es decir, fusionar más de 2 antibióticos, más de 2 fármacos con el mismo fin. ¿Listo? También se aisló para 1958 la gentamicina, que es mejor amiga de los que sufrimos de conjuntivitis, y lo mismo la tobramicina, fueron en años muy similares. Para 1970 aparece un grupo que nosotros no tenemos la autorización de su uso, que son los carbapenemas, que en este caso apareció el imipenem, y resulta que en el caso de los carbapenemas, ellos también hacen parte de los beta-lactámicos, ellos son un grupo pequeñito de los beta-lactámicos, pero no están permitidos en veterinaria porque son como la última línea de defensa y generan alta grado de resistencia, entonces solo son de uso exclusivo en humanos. Se aisló la micacina y la metilmicina para 1971 y a partir de ahí realmente la historia pues ha aislado otro tipo de sustancias, pero lo que se está buscando ahorita es recurrir más a aislamiento de plantas que tengan ese beneficio de antibióticos, como lo son algunas especias que utilizan en la cocina, como la curcuma. ¿Listo?
concentración mínima que yo necesito para dos cosas. Ustedes hablaron de dos conceptos en las presentaciones y una cosa es bactericida y otra cosa es bacteriostático. Resulta que también tenemos dos tipos de concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. Entonces, cualquiera de las dos es la mínima cantidad que necesito de ese fármaco, bien sea para inhibir a la bacteria o para matar a la bacteria. ¿Qué es lo que pasa en este contexto de la concentración mínima inhibitoria? Que aquí es donde ustedes también hablaron de fármacos dependientes de concentración y fármacos dependientes de tiempo. Entonces, si yo tengo una concentración mínima inhibitoria que es dependiente de tiempo, lo que yo tengo que hacer es verificar en qué punto mi bacteria es donde deja de replicarse o de reproducirse y por el tiempo que esté ese antibiótico va a eliminarse. Si yo lo que hago es que suspendo un tratamiento y es dependiente de tiempo, la bacteria puede que se replique de nuevo. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con el de concentración. A mayor concentración, pues obviamente va a haber mayor eliminación de bacterias. Pero si yo disminuyo esa mínima, lo que voy a hacer es que voy a dar puerta para que otra vez esas bacterias generen una segunda reinfección. Perdón. Consecuencias de no tener claro si es dependiente de tiempo o dependiente de concentración es que esas segundas reinfecciones pueden ya venir con grados de resistencia a ese antibiótico que utilizamos inicialmente. ¿Listo? Esto ya lo he explicado. Habitantes normales. Este man yo la dejo ahí para hacerles un recordatorio de la realidad de los antibióticos en nuestra actualidad. Y es que lo ideal es que nosotros cuando hiciéramos cultivos y antibiogramas es que viéramos toda esta sensibilidad de la bacteria. Entonces yo creo que ustedes hicieron esta práctica en microbiología y entre más grande es ese halo, pues obviamente más susceptible es a ese fármaco. Una cosa es que sea susceptible y otra cosa es que sea sensible. Susceptible es que obviamente la elimina. Sensible es que tiene un grado de hace algo conmigo, ¿listo? Hace algo, o sea, no es un efecto completo, sino es ese, soy como parcialmente débil contigo, pero pequeño, o sea, como que me la logro. Resulta que en este punto ya se está viendo que algunos pacientes al hacer esos cultivos y esos antibiogramas, este es el resultado de sus sensibilidades y sus susceptibilidades a los antibióticos. Es decir, que ya estoy disminuyendo la probabilidad de efectividad de ese tratamiento. No sé si ustedes han visto, pero por Instagram y por Facebook y por todas las redes sociales andan dando vueltas algunos como exámenes de sensibilidad, de susceptibilidad, y ven que a todos los antibióticos dicen que es resistente. Hay pacientes que ya estamos presentando y se llaman superbacterias. En el caso particular, algunos países de primer mundo o países europeos y Estados Unidos básicamente están haciendo campañas de concientización a la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, en noviembre creo que hay una semana que se llama la Semana de Concientización a la Resistencia a los Antimicrobianos, y es una semana donde la Organización Mundial de la Salud organiza actividades para que la gente del común entienda que no debe automedicarse con antibióticos. ¿Listo? Países en que estamos en vía de desarrollo todavía tenemos mucha vía libre para adquirir ciertos productos, ciertos medicamentos sin una fórmula médica. O sea, ustedes pueden ir a la tienda y ustedes dicen, me dan un sobre de amoxicilina,
y les van a dar el sobre de la amoxicilina. Países como Estados Unidos y países europeos no te dejan hacer eso. ¿Sí? Si tú no tienes una fórmula médica, no te van a vender un antibiótico. ¿Listo? En España particularmente se generó un grupo que se llama Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, y ellos lo que hacen es concientizar a las personas del uso racional de ese tipo de antibióticos. ¿Por qué yo les hago tanto énfasis en esto? Porque resulta que una de nuestras labores como médicos veterinarios o tecnistas es la seguridad alimentaria, es decir, que todos los subproductos de esos animales de consumo estén libres de cualquier traza de cualquier medicamento. ¿Listo? Yo ya a ustedes les contaba que casi perdemos representación en un olímpico porque aparecieron trazas de un medicamento que era de control y que marcaba para dopaje, y casi perdemos a la dupla de tenistas que nos iban a representar en el Olímpico de Tokio. ¿Listo? Acá también, obviamente, nos tienen en cuenta donde nos están educando a nosotros como médicos veterinarios a que usemos de forma responsable el tipo de antibióticos. Resulta que hay una categorización de uso de antibióticos. Entonces, esta categorización lo que nos va a decir es: estos fármacos úsenlos, estos fármacos no los use, o estos fármacos déjenlos solo en caso de una, digamos, como de una eventualidad. ¿Listo? Entonces, lo que ellos hicieron, y esto ni siquiera fue este plan de resistencia, esto fue la Organización Mundial de la Salud, o sea, esto es una orden para toda la parte de medicinas, o sea, humanas y veterinarias. ¿Listo? Tenemos 4 categorías. La categoría A es ese fármaco que yo debo evitar, o sea, que en medicina veterinaria no están autorizados. Resulta que esto no están autorizados para la Unión Europea y para Estados Unidos. La TAM como que se salta esa regla, pero la idea es que ustedes, futuros médicos veterinarios, pues obviamente sepan que no deben utilizarlos como tan a lo pendejo. ¿Listo? Entonces, categoría A está restringida, no son para nosotros, en especial si son animales que están destinados a producción o consumo humano. Podemos, por ejemplo, en eventualidades, en algunas opciones, por decirlo de esta forma, en alguna eventualidad en animales de compañía podríamos usarlo, pero solo si es una eventualidad. ¿Listo? Para la categoría B es un uso restringido, donde me dicen como, bueno, puedo utilizarlo, pero no va a ser mi plan A ni mi plan B, porque ¿a quién voy a priorizar? Al humano. ¿Listo? Categoría C es uso con cautela, es un uso que yo voy a tener como, no tengo, mi plan A no funcionó, o sea, mi plan 1, mi estándar no funcionó, debo recurrir a esa línea de los que están en esa categoría C. Y los que están en la categoría D son esos fármacos que yo puedo utilizar, que yo puedo recomendar, que yo puedo formular, pero pues obviamente debo tener también control sobre eso. No es como me dio laringitis, voy a utilizar antibióticos. ¿Listo? Como les decía, esto es de la Organización Mundial de la Salud. En categorías A, que es la de evitar, ya les decía, por ejemplo, tenemos los carbapenemas, los glicopéptidos, que hacen parte de los betalactámicos. Ellos, como la vancomicina, que por Dios altísimo lo utilizamos en veterinaria como si no hubiera un mañana, es uno de los fármacos que realmente tenemos restringidos y que debería ser como ese último plan que yo quiero hacer o que yo quiero utilizar.
Bueno, tenemos otro tipo de fármacos, como lo es el tazobactam y la piperacilina, que básicamente son penicilinas de última generación, que tienen más connotación, pero también al tener ese amplio espectro y como esas características son alto potencial de generación de resistencia. ¿Listo? Yo igual les comparto esta página para que ustedes la revisen. Por ejemplo, la rifampicina, que también la utilizan un montón, también está prohibida. En la categoría de restricción están las polimixinas. ¿Y para qué servía el grupo D, el que expuso las quinolonas o fluoroquinolonas? La mayoría están en esa categoría B, que es la de use solo como última opción si no tengo otra, ¿sí? Si ya no tengo más alternativa, esa es la que voy a utilizar. Que está la danofloxacina, la marmofloxacina, la ofloxacina, que por ejemplo son fármacos que nosotros utilizamos para cerdos, para problemas oftalmológicos y para problemas osteoarticulares. Otro que también, para que se rían los que expusieron beta-lactámicos y expusieron cefalosporinas, lo que son cefalosporinas de tercera y de cuarta generación están en categoría B, o sea, donde no va a ser mi primera opción a menos de que sea la única que yo tengo. ¿Listo? Como lo es el ceftiofur y la cefovecina. Que en ganado lechero el ceftiofur es como de los que más se utilizan, y resulta que sí, el ceftiofur, ya lo dijeron sus compañeros, no se elimina tanto en leche, pero sí puede acumularse en carne. Y adicional a eso, puede llegar a generar un alto grado de resistencia. Y si es mi última opción de antibiótico y yo lo utilizo como esa primera línea, ¿qué va a pasar si no me funciona ese antibiótico? Me voy a quedar sin opciones. ¿Listo? Para la categoría C, que es la de use con cautela, tenemos los aminoglicósidos en su mayoría. Tenemos aminopenicilinas, como lo es la moxacilina más el ácido clavulánico. Tenemos las cefalosporinas de primera y de segunda generación, anfenicoles que no se los he explicado, lincosamidas y macrólidos. ¿Listo? Y en estos que son como nuestra primera línea de acción, que son como los que deberíamos utilizar de primero, tenemos penicilinas y cefalosporinas, principalmente penicilinas, sus mejores amigas las tetraciclinas, algunos aminoglucósidos y particularmente todas las sulfas. ¿Listo? Dos segundos mientras ven a eso. Ya voy. Listo. Entonces, bien hasta acá con esta partecita, yo les comparto esta página para que ustedes la revisen, para que ustedes puedan mirar, por ejemplo, digamos, como los planes que ellos han estado desarrollando para reducir como ese tipo de impacto hacia la parte de veterinaria. Eso se llama farmacovigilancia. Ahorita están súper cansones con esa partecita de farmacovigilancia,
porque una de las cosas que se ha encontrado en carne, por ejemplo en canales de pollo, en canales de reses y en leche, es presencia de antibióticos y de otro tipo de fármacos. ¿Listo? Entonces, obviamente, lo ideal es que ese tipo de sustancias no pasen porque pues cuando ustedes van a comercializar esos productos, pues ustedes los van a penalizar. Por ejemplo, dato curioso, y es que en peces, los peces no deben tener ninguna traza de ninguna sustancia. Entonces, en peces no se suelen utilizar antibióticos, no se suelen utilizar ningún fármaco de estos, porque si aparece un container contaminado con alguna traza de alguna cosa, ese container no va a salir del país. Y esas toneladas de pescado que se tienen. ¿Listo? Entonces, en peces es muy común el uso de preventivos o el uso de tratamientos preventivos para disminuir la contaminación. Obviamente hablo de producciones que son de exportación. ¿Listo? ¿Sí sabían que en cuanto a carne nosotros no tenemos guía libre de exportación de carne de res? Nosotros como país, nosotros tenemos restricción de ciertos países, o sea, a ciertos países nosotros no podemos exportar carne de res. Por los brotes de aftosa, porque no somos libres de brucela sin vacuna y porque han aparecido fármacos en canales y en leche. En pollo se está reduciendo también el uso de antibióticos como promotores de crecimiento porque en una época se utilizó y aún se sigue utilizando. Entonces lo que se quiere hacer es que ese tipo de producciones sean libres de ese tipo de sustancias y que sean como más limpias para el consumo humano. ¿Listo? Dato curioso también, y es que eso me genera un poquito de trauma, pero en cuanto a pollo, algunas empresas que son de exportación de pollo, lo que hacen es que los pollos que son positivos a trazas de fármacos los dejan para consumo nacional y los otros sí los exportan. Sí. Entonces, en la TAM, la parte de farmacovigilancia y la parte de trazabilidad todavía no está muy bien implementada. ¿Listo? ¿Listo? En cuanto a hipersensibilidad que se puede llegar a generar por antibióticos, sí, se puede llegar a generar. No se suele relacionar a la dosis ni a que haya un periodo anticipado, o sea, como haya habido un signo de presentación de susceptibilidad, es más causa-efecto, es más en el momento que se genera. ¿Listo? Tenemos unas razas que ustedes la nombraron, que son los Doberman y los Pinscher. Son susceptibles a las sulfamidas, entonces en ellos está prohibido el uso de sulfamidas. ¿Por qué está prohibido el uso de sulfamidas? Porque en este caso llegan a generar reacciones de shock anafiláctico y también de neurotoxicidad. Entonces por eso pues básicamente no se recomienda el uso de sulfamidas en este tipo de animales. Una de las hipersensibilidades más clásicas es el shock anafiláctico o las anafilaxias agudas, que normalmente se generan o se han reportado más es con penicilinas de origen natural, penicilina G, penicilina benzatínica, penicilina sódica, más que con la moxacilina o con la ampicilina. ¿Listo? ¿Qué hacer si mi paciente resulta que es alérgico? Voy a hacer una cosa relámpaga porque están preguntando que es dónde estoy, entonces les voy a tomar una foto de que estoy en clase. Sonríen. Gracias. Sí. ¿Cierto que es con profesor? Sí.
Sí, no, es que como llegué directo fue al salón, entonces no me vieron y que están preguntando por mí. Entonces, ¿listo? Entonces, ¿qué hace si mi paciente llega a entrar en un shock anafiláctico o llega a tener una reacción de hipersensibilidad? 1, no entren en pánico, 2, no se hagan bolita y 3, no rueden. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro esa parte, normalmente lo que vamos a hacer es, vamos a primero los auxilios de un shock anafiláctico. Como es una respuesta inmunitaria exagerada, lo que puedo utilizar es una combinación de antihistamínicos y corticoides. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ellos? Pues que van a reducir la respuesta inmunitaria. Corticoides y antihistamínicos. O sea, se retira el fármaco y se hace una combinación. Entonces, ¿ustedes cómo van a ver cuando les pasa un shock anafiláctico? Pasa mucho cuando ustedes, les digo, aplican una penicilina, es como con los que más he visto este tipo de reacciones y es con el que más lo reportan. Entonces, ustedes administran de forma intravenosa o de forma intramuscular la penicilina y el paciente lo que va a empezar a manifestar es una dificultad respiratoria, porque lo que va a hacer es que se van a empezar a inflamar bronquios, tráquea, toda la parte respiratoria. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Retirar el fármaco, pues ya no puedo, porque ya lo administré. En especial si es intravenoso o intramuscular. O sea, ya, nada que hacer, ya. Se fue. En ese caso, ¿qué es lo que voy a utilizar? Corticoides de rápida acción y antihistamínicos, es decir, fármacos que sean en pro, no los hemos visto, pero los voy contando, fármacos que sean en pro de disminuir reacción alérgica. Entonces, los corticoides me van a bloquear la respuesta inmunitaria y los antihistamínicos me van a bloquear a la histamina. ¿Listo? Bloqueando esos dos procesos, voy a controlar que se genere una mayor inflamación y una mayor respuesta inmunitaria. A la par puedo utilizar adrenalina y fármacos, por ejemplo, como el salbutamol o el clenbuterol, porque acuérdense que ellos están dados a disminuir también procesos inflamatorios, procesos de secreciones, de secreciones en general, y muy importante, me encanta con eso, procesos de broncoconstricción. Entonces la adrenalina y el salbutamol lo que me van a hacer es que en vez de que el bronquio se contraiga, el bronquio se dilate y el paciente pueda volver a respirar de forma rápida, que es lo que me importa. O sea, un paciente porque puede morir en un shock anafiláctico básicamente por una asfixia, y va a ser una asfixia mecánica pero interna. ¿Listo? Entonces puede llegar a pasar, pues, para que tengan cuidado y tengan, pues, obviamente, como ese conocimiento. ¿Hasta qué punto es reversible lo del shock anafiláctico? O sea, ¿qué le puedo hacer ahí? Uno siempre va a intentar en cualquier momento. Ya no reversible cuando el paciente ya dejó de respirar. Si no, o sea, ya lleva un tiempo sin respirar, es un paciente que ya, y que por ejemplo no respira y ya no hay respuesta neurológica y ya el paciente se declara como muerto. ¿Listo? Pero lo ideal es que en todo momento pues uno intente. Incluso, por ejemplo, así el paciente no tenga signos vitales, la adrenalina puede hacer un proceso de reanimación. ¿La histamina funciona, profe?
La histamina funciona. ¿Qué hace la histamina? Pues yo le digo es porque a mí me la aplicaron, que una vez que tuve un problema del corazón, me aplicaron un medicamento que traía, bueno, yo le digo como antibiótico, y me la aplicaron y a mí me dio, yo iba para acción anafiláctico y me aplicaron histamina. Yo creo que te aplicaron un antihistamina. Porque si te aplican una histamina, no, o sea, te estoy diciendo, sí, pues, porque en el caso de la histamina es proinflamatorio. Lo que pasa con la histamina es que la histamina ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, o sea, genera vasodilatación para que llegue más rápido el flujo sanguíneo a la zona, pero asimismo también es pro células inflamatorias y pro proceso inflamatorio. Entonces no me va a funcionar que haya histamina en un proceso de shock anafiláctico. O sea, por ejemplo, para los alérgicos, o sea, para los que somos riníticos, nuestra peor enemiga es nuestra propia histamina, porque nosotros somos alérgicos a todo y a nada. Entonces, cuando ustedes tienen rinitis, o cuando ustedes, por ejemplo, les pica una abeja, o ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, riníticos clásicos, ustedes empiezan a estornudar, ustedes empiezan a tener calor y empiezan a sentir que se les inflama la nariz y pierden capacidad de respiración. ¿Por qué? Pues porque la histamina lo que hizo fue migrar muchos líquidos a la nariz, se inflamó todo el tejido de los cornetes, se hipertrofiaron en ese momento y lo que generó es que yo ya no respiro porque tengo todo ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo un antihistamínico, me bloquea esa respuesta de la histamina y me va a disminuir la inflamación. ¿Cuál es la diferencia entre un antihistamínico y un corticoide? Que el corticoide lo hace de forma más rápida y masiva. El antihistamínico solo me va a bloquear la histamina, en cambio en el caso del corticoide me bloquea absolutamente todos los procesos inflamatorios. Por eso en un shock anafiláctico un corticoide va a ser mucho más rápido porque me va a disminuir la inflamación de inmediato. Entonces puedo utilizarlo en combinación para aumentar como ese tiempo de reacción de desinflamación. Pero lo ideal es que yo utilice más es un antihistamínico. ¿Listo? Listo. ¿Qué factores me van a disminuir la respuesta a un antibiótico o un tratamiento? Voy a tener procesos obviamente fisiológicos, es decir, la edad. Un paciente muy joven, un paciente muy viejo puede hacer que los tratamientos no surtan el efecto que yo necesito. La especie, no todos los antibióticos van a funcionar de la misma forma. Perdón. Estoy en la mano con mi garganta. Resulta que, por ejemplo, pacientes como los poligástricos, si yo administro un antibiótico vía oral para una diarrea, ¿va a funcionar? No, porque va a ser una parada primero en el rumen y el rumen en que es rico. Bacterias. Y los antibióticos van a decir, ay no, ustedes son las bacterias del rumen, ustedes acá no hago nada y sigo derecho. No, ellos van a se van a adherir, si son afines, se van a adherir a esas bacterias y me pueden generar disbiosis bacteriana también en el rumen. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Estados de hidratación también me van a generar que haya o no haya un efecto de mi fármaco, porque pues a mayor hidratación de mi paciente, mayor migración obviamente de esos fármacos. A menor hidratación o un paciente en un estado de shock hipovolémico, ¿va a haber distribución del fármaco? No va a haber distribución. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto, pilas con la parte de las concentraciones de creatinina, pilas con los cambios de funciones hepáticas, pilas con
con los tratamientos con pacientes con insuficiencias hepáticas y renales. Entonces, son pacientes que son complícitos. ¿Listo? Hay una cosa que se me ha olvidado enseñarles y es las dosis modificadas dependiendo de la creatinina. Entonces, yo les voy a enseñar esa fórmula para que bueno, de terapia de fluidos, yo creo que será como lo último que les voy a enseñar, porque necesito que estén, porque eso sí no se los puedo dejar grabado, porque esos son los ejercicios matemáticos, entonces necesito que estén todos aquí. Entonces yo creo que eso lo veremos para cuando ustedes decidan de dejar de viajar. Que gracias. ¿Listo? En cuanto a la respuesta inflamatoria, cuando hay respuesta inflamatoria o es una inflamación aguda o una infección aguda, va a haber mayor migración porque es novedad para el cuerpo, entonces va a haber mayor flujo sanguíneo y mayor migración de células. Entonces va a ser mucho más fácil penetrar ese tipo de tejidos que están con una inflamación aguda que con una inflamación crónica, porque ya una inflamación crónica pues ya pierde como esa novedad, entonces ya el organismo no va a enviar tantas células ni tanto flujo de sangre para esa zona. ¿Listo? Y pilas cuando hay presencia de pus o de tejido necrótico, porque ellos tienen pHs ácidos y la mayoría de los pHs ácidos tienden a desnaturalizar a los fármacos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay pus o cuando hay tejido necrótico? Pues vamos a drenar o vamos a quitar obviamente ese tejido necrótico. Que hay abscesos en varias partes del cuerpo que no se pueden drenar, por ejemplo, abscesos pulmonares. Son tratamientos que yo tengo que utilizar fármacos que realmente lleguen a ese tejido, realmente lleguen a madurar esos abscesos para que obviamente se drenen de forma natural, pero pues son tratamientos más largos. ¿Listo? Por ejemplo, una neumonía con un absceso en una vaca son súper largos esos tratamientos. Mientras la vaca se levante, todo bien. Si la vaca se cae caída más de 3 días, ponga acá. ya lo puse. Pero es que pregunta del millón que ustedes siempre hacen: ¿cómo defino qué tanto debo durar con un antibiótico? Resulta que hay varias formas o una clasificación para que ustedes lo hagan. Si mi infección es aguda, o sea, aguda en este instante, y son procesos infecciosos agudos, pero no tan graves, o sea, una infección, una neumonía clásica, una infección de un posquirúrgico, o sea, digamos que infecciones que no cursen con una gravedad muy grande. ¿Listo? Lo ideal, o bueno, ustedes se van a dar cuenta que entre el día 2 al día 3 el paciente va a empezar a mejorarse, o sea, el paciente ya no va a tener fiebre, el paciente ya va a tener condiciones más normales, conductas más normales, pero ahí es cuando ustedes no deben suspender el antibiótico, porque ahí es cuando la bacteria está eliminándose y ya entraron en ese punto de equilibrio donde la carga bacteriana se redujo tanto que el paciente ya está bien. ¿Qué pasa si yo al tercer día del tratamiento suspendo el tratamiento? ¿Qué va a hacer la bacteria? Va a volver y va a haber una segunda infección o una reinfección. Entonces lo ideal es que al menos por 3 días más yo mantenga ese antibiótico, es decir, un mínimo de 6 a 7 días. Y al parar el antibiótico no puede correr resistencia a la bacteria. Cuando hacemos eso, sí. Por ejemplo, es muy clásico y yo sé que ustedes se van a acordar de pronto de cosas que ustedes han hecho con ustedes mismos. Que a ustedes les mandan un antibiótico y ustedes al segundo día ya se sintieron bien, ya a ustedes ya no les duele nada, ya la garganta no les duele, el pie no les duele, se desinflamó esa infección que ustedes tenían. Ustedes a partir del tercer día ya se van a acordar que el antibiótico es cada 12 horas. Si no ponen alarma no se acuerdan, ¿cierto? ¿Por qué?
porque ya se están sintiendo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es lo que les decía, la bacteria está ahí quietecita, pero si yo estoy hablando de un fármaco que es tiempo dependiente, ¿qué le va a pasar a la bacteria? Y ahí es lo que decía Santiago, va a haber un potencial de resistencia. ¿Por qué? Porque yo a esa bacteria o a ese grupo de bacterias les mostré el antibiótico, les mostré cómo funciona el antibiótico, le mostré a la bacteria cómo podía defenderse y sus hijas van a tener la opción de resistencia. Yo sé que cuando pasa eso, toca aumentar la dosis. Toca cambiar el antibiótico. Ahí es cuando ya empiezo a escalar entre mi plan B, C, D, E, F, G, Z y la cago. ¿Por qué? Porque obviamente me empiezo a quedar sin opciones de tratamiento. Entonces, por eso yo les decía, si es una infección leve, si es una infección tranqui, o por ejemplo es un postquirúrgico donde quiero prevenir una posible infección, pues yo no voy a utilizar un fármaco que sea mi opción Z, porque pues es una infección sumamente tranquila. ¿Listo? Entonces, pilas, lo mínimo son 6 a 7 días en un uso de antibióticos. Así el paciente se sienta bien. Pongan una maldita alarma. Si ya es una infección aguda, pero que ya cursa con cierto grado de severidad, por ejemplo una neumonía, que son bastante complejas, una infección por una bacteria ya un poco más resistente, ya tengo que pasar de los 7 días e incluso puedo llegar a 10 o 15 días de tratamiento. ¿De qué depende? De la severidad de los signos. Acá yo en donde me doy cuenta si es aguda leve o aguda severa, porque al segundo o tercer día una severa no se va a pasar así de sencillo. Es un paciente que más o menos yo veo ese proceso como al día 5 o 7 de mejoría. ¿Listo? Pasa con las diarreas. Uy, hay una cosa que yo odio. Bueno, dos. Yo odiaba en consulta. Pacientes con diarrea y pacientes con enfermedad dermatológica. Patologías dermatológicas las odiaba. Porque la gente quiere que el paciente con la primera toma del tratamiento ya se mejore. Una diarrea, yo voy a ver que se soluciona más o menos al tercer, cuarto día. Y solución es que de diarrea líquida le veo forma a su popó. Y la gente se perturba porque me dice, no, ya llevo una dosis y el perro sigue haciendo 4 veces. Sí, amiga, va a pasar. Cálmese. Paciencia. La ansiedad al psicólogo. El antibiótico a su paciente. Gracias. ¿Listo? Entonces, con esos pacientes hay que tener y darles un proceso. El antibiótico no funciona de forma inmediata como un analgésico. Entonces hay que explicar. ¿Listo? En cuanto a infecciones crónicas, que ya son infecciones que ya llevan tiempo, o por ejemplo, infecciones que cursan con abscesos, puedo llegar incluso a durar meses de tratamiento. La más clásica, o por ejemplo el ejemplo que más utilizo yo, es Ehrlichia. El tratamiento para Ehrlichia son 21 días. ¿Y qué pasa con la Ehrlichia que yo hago? 21 días de tratamiento, y lo mismo pasa con micoplasma. Hago tratamiento, verifico antes de acabar el tratamiento si todavía hay niveles de inmunoglobulinas para Ehrlichia o para micoplasma, y si sí hay, o sea, si todavía está activo, extiendo por otros 21 días el tratamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que sí pasa con cualquiera de los 3 procesos? Y es que acuérdense que dependiendo del rango o el espectro de mi antibiótico, puedo llegar a tener diarreas post-antibiótico. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahí?
volver la microbiota intestinal a su forma natural. Entonces es muy normal que yo pueda utilizar post antibiótico un probiótico para evitar, digamos, como ese efecto de rebote, de pérdida de bacterias, en especial si son fármacos que son orales o fármacos de eliminación biliar. Con la dieta también se puede. Por ejemplo, pasa mucho y es que cuando se utilizan lácteos, por el tipo de enzimas de los lácteos y la pérdida de bacterias que pueden procesar los lácteos, pasa mucho que las personas, en especial en humanos, consumen antibióticos y les suspenden los lácteos o las grasas y pues se consumen y pues puede haber diarrea por consumo de lácteos. O por ejemplo hinchazones por consumo de lácteos, porque no hay las bacterias que te metabolicen o que te degraden ese tipo de enzimas. Profe, pero medicamentos sirven mucho. Sí, sigue funcionando. Confirma conmigo. Pero no, sí, o sea, sigue funcionando. Lo que pasa es que, a menos de que se hace una tetraciclina y tomes leche, ahí sí la cagas. No porque te cagues, sino porque es que la tetraciclina, esa es una pregunta para los chicos de las tetraciclinas que tienen que explicarme lo más bonito, pero resulta que en el caso particular de las tetraciclinas no deben consumirse con productos que tengan calcio, porque se pegan al calcio y no se absorben. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente, ustedes están con un antibiótico, doxiciclina, y se tomaron un rico y delicioso yogur, y después se tomaron la doxiciclina, ¿les va a servir de algo esa doxiciclina? No, porque la mayoría se va a pegar es al calcio del yogur y no se va a absorber, entonces la bacteria va a estar chimba porque pues los niveles en sangre no fueron los adecuados. Entonces, recomendación cuando ustedes hagan tratamientos con antibióticos. Si hay un absceso, preferiblemente drenen ese absceso. En casos de necrosis, debriden ese tejido. En cuerpos extraños, quiten el cuerpo extraño. En desbalances electrolíticos, corrijan el desbalance y si es una causa secundaria, busquen la causa primaria porque si no esa infección se va a seguir presentando. ¿Listo? ¿Bien hasta acá? Bueno, también. Esta es mi tabla toda fea. Esta es delica. Está súper borrosa porque me tocó sacarla de otra presentación. Pero acá es lo mismo. Fármacos que voy a evitar, fármacos que limito su uso, con precaución y con prudencia. Esto yo se los comparto porque esto es de memoria. O sea, esto es para que ustedes lo vean y se acuerden que tenemos fármacos que por reglamentación no deberíamos usar. ¿Ah? Ajá. Los carbapenemas, colimicinas. ¿Listo? Los dejo hasta acá porque esta parte de consideraciones es más de usos especiales. Me demoro un tricito y ya la boca de garganta ya no me da. Entonces, ahorita les digo